matar. Esta palabra no miente, porque si mintiera, Dios sería mentiroso. Entonces dejaría de ser Dios. Esta palabra es eterna, para siempre, dice el Salmo 119, verso 89, para siempre, oh Señor, permanece tu palabra eterna en los cielos. Esta palabra es eterna, esta palabra es buena, esta palabra se cumple porque Dios dice que se cumple y Dios la está respaldando. Son las palabras de Dios en el sí y en el amén, o el así sea. Parta de este principio. El libro como tal, que es de un material tan normal, papel, pasta, tinta, pero el espíritu de esta palabra es lo que marca la diferencia, porque es el espíritu de la vida de Dios. Esta palabra, que es logos, a través de la acción del Espíritu Santo, se vuelve un rema en nuestro espíritu, y esa palabra rema es la que imparte la vida. Dios nos ha dejado su palabra y en ella los principios que nosotros debemos aplicar para que las cosas nos funcionen en la vida. Si nosotros seguimos los principios, las instrucciones y hacemos lo que Dios dice que hagamos, Dios va a hacer el resto. En el libro de Deuteronomio, vamos a leer varios textos en Deuteronomio. Por favor, acompáñenme en la lectura. Capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 1, dice Dios: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Estos son pues los mandamientos. Si puede acompañarme en la lectura, hágalo por favor. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Capítulo 8 de Deuteronomio, versículo 1 y 2. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Capítulo 11 del libro de Deuteronomio, versículo 1 y luego el versículo 8. Capítulo 11 de Deuteronomio, versículo 1 dice: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos, cada cuanto. Nuevamente lea el versículo 1: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Diga, todos los días. Versículo 8: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido,
donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella sus ojos, los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Diga, hasta el fin. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Diga, y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infactúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Verso 16, Nueva Versión Internacional. Cuidado, no se dejen seducir, no se descarríen ni adoren a otros dioses, ni se inclinen ante ellos. Y un texto más en Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente, diga atentamente, la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te prescribo hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos. Y podríamos seguir leyendo la palabra y seguiríamos notando, o podemos seguir notando, el énfasis. El énfasis es oír con atención y poner por obra. Diga, oír con atención y poner por obra. Santiago el apóstol dice en la epístola, en su epístola de Santiago: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, hacedores de la palabra. Es decir, no solo oír,
sino aplicar, sino hacer. Usted es un hacedor. Usted es una persona que hace. Hacemos. Dios dice hacedores. Y usted tiene la habilidad para poner en práctica, yo tengo la habilidad para poner en práctica la instrucción que recibimos. Muchas personas han llegado a educarse en diferentes áreas para la vida y tienen tantos títulos, tantos reconocimientos, diplomas, pero no han hecho nada en la vida sencillamente porque no practicaron o no decidieron poner en acción su conocimiento. El conocimiento sin acción puede traer perturbación, pero es el conocimiento más la acción lo que transforma las cosas. La fórmula es conocimiento más acción igual poder, fuerza. La fuerza del hombre está en la acción o se libera a través de la acción. Solo saber no basta. El solo conocimiento fatiga, pero es la acción, es la práctica, la aplicación de ese conocimiento lo que marca la diferencia. Dios dice, acontecerá que si oyeres atentamente y pusieres por obra mi palabra, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Esa es la clave. Oír con atención y poner en acción. No solo oidor, sino hacedor de esa palabra. Eso es lo que marca la diferencia. Cuando hablamos acerca de la fe, hemos dicho que la fe que obra milagros es la fe que nace del corazón. No es la fe de la razón, la fe sensitiva, la fe de los sentidos. La fe que viene por la palabra de Dios es la fe que se planta en el Espíritu. Y cuando usted y yo recibimos la fe, tenemos fe que viene por el oír con atención, oír la palabra de Dios, oír con atención. Cuando ponemos esa palabra en acción, entonces vamos a ver tremendos resultados, y los resultados se llaman milagros. Diga milagros. ¿Qué es un milagro? Es aquella acción sobrenatural, es aquella obra sobrenatural que se manifiesta en el mundo natural. Es aquello que no lo podemos resolver nosotros con nuestra habilidad o con nuestro conocimiento natural. El científico llega a un punto donde dice, ya no puedo hacer nada. Es decir, todas las leyes naturales se han aplicado, el conocimiento, pero igual no se llega a los resultados esperados. Cuando las cosas llegan a ese punto, es donde Dios comienza a obrar. Dios es el gran obrador de milagros. Diga, obrador de milagros. Y el milagro es la acción de Dios o la manifestación de Dios en el mundo natural para resolver aquellas cosas que el hombre natural no puede hacer. Porque lo que yo puedo resolver no es milagroso. Opero en el mundo natural. Y si está a mi alcance en la esfera de lo natural, entonces eso no es un milagro. El milagro es la acción sobrenatural sobre este mundo natural. ¿Qué ejemplos de milagros usted podría en esta mañana escribir en su hoja de apuntes? ¿Qué es un milagro para usted? ¿Qué es un milagro para usted? Bueno, la Biblia nos registra tantos milagros. En la Biblia encontramos testimonios de milagros tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero cuando miramos cada uno de los casos, cada uno de los milagros registrados en la palabra de Dios, vamos a llegar a una conclusión: definitivamente esto solo lo pudo hacer Dios. ¿Alguien recuerda de un milagro en el Antiguo Testamento?
o 2 o 3 milagros del Antiguo Testamento. Vamos a ir por partes. Número uno que podríamos mirar en este momento, lo encontramos en el capítulo 15 del libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, la Biblia nos habla del milagro del Mar Rojo. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, la noche de la Pascua que ellos salen, capítulo 14 del libro de Éxodo y capítulo 15, que es el cántico de libertad, dice la Biblia que cuando ellos salieron esa noche, después de haber recorrido ya un buen tramo, Faraón arma a su gente y organiza el ejército, carros, todos los caballos de guerra y los generales los pone en fila y comienzan la persecución para alcanzar a los israelitas. Cuando Moisés llega a un punto y se encuentra con el Mar Rojo está al frente y detrás de ellos viene Faraón con su ejército. Lo que Moisés quiso hacer no le resultó. Él vio el accionar de Dios cuando aplicó los principios que Dios le dijo que aplicara. ¿Qué fue lo que pasó aquella noche? Mire el capítulo 14 del libro de Éxodo, versículos, vamos a mirarlo en el versículo 9. Bueno, versículo 8 en adelante. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, diga mano poderosa, o sea, Dios manifestando su poder, siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carro de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo cual los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Cuántos saben que la oración es el más alto privilegio que nosotros podamos tener de parte de Dios? Orar no es pagar una penitencia. Mire, alzaron la mano como unos cuantos, poquitos. Pero orar a Dios no es una penitencia. Orar a Dios es el más alto honor. Es el más alto privilegio que podamos tener. Es entrar en la exquisita presencia de Dios sin sentimiento de culpa ni condenación. Es estar en su sala, en la sala ejecutiva. Pero hay momentos donde debemos orar y hay momentos donde no debemos orar. El problema para nosotros es que en ocasiones no discernimos el tiempo y la sazón para proceder. Lo que los hijos de Israel hicieron aquel día fue clamar. Bueno, y de por sí que era una oración, pero no era una oración de fe la que ellos estaban haciendo, sino era una expresión perturbada del corazón, una confusión en su mente. ¿Qué problema que muchos cristianos oran bastante tiempo, pero sus oraciones no tienen ningún tipo de efecto, porque sus oraciones están llenas o saturadas de pensamientos y perturbaciones? Hay gente que se arrodilla a orar y en lugar de tocar el trono de Dios y entrar en el mundo sobrenatural, lo que hacen es derramar lamentos y murmuraciones aún en su oración, por causa de la perturbación. Mire, ellos clamaron a Jehová, pero noten que la oración que ellos hacen no es una oración que conmueve el mundo espiritual, que toca el corazón de Dios, sino es una oración negativa, es una oración de incredulidad, es una oración de muerte.
cómo es necesario revisar el contenido de nuestras oraciones. El todo no es orar. En primer lugar, yo debo saber en qué momento debo orar. Bueno, la Biblia dice orando en todo tiempo y en todo lugar con toda oración y súplica. Pero si yo me pongo de rodillas 24 horas al día para que se resuelvan las cosas que quiero que se resuelvan, y no tengo en cuenta de que después de orar Dios me motiva a actuar, sencillamente mi vida o tiempo de oración se puede perder. Uno de los personajes en la Biblia que nos da un ejemplo de oración persistente, una oración íntima, es el Señor Jesucristo. Jesús oraba a veces noches enteras. Jesús oraba al amanecer. ¿Cuántas veces lo encontramos siendo aún muy oscuro orando? Otras veces oraba en la noche hasta altas horas de la noche. Pero Él nos muestra cómo su vida de oración la complementaba con las acciones. Si usted mira la agenda del Señor Jesucristo, la agenda que Él tenía que cumplir al día, va a notar que estaba muy cargada. Tenía una responsabilidad para actuar, para hacer, que su tiempo era muy limitado. Jesús no se la pasó todo el tiempo en la montaña orando. Él también bajaba a las ciudades a predicar la palabra y a sanar a los enfermos. Yo no sé si lo ha visto en la Biblia. Ahora, los hijos de Israel comenzaron a clamar aquel día. Pero miren el verso 11, cómo la oración de ellos era una oración negativa. Y comenzaron a decir: no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Era una oración de incredulidad, era una oración de muerte, era una oración de derrota. Y estaban peleando contra Dios. ¿Por qué? Versículo 11. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Mire, esta gente ni sabía qué era lo que quería. Si usted ha leído la Biblia en el capítulo 2 del libro de Éxodo, cuando ellos clamaron por causa de la servidumbre en que se encontraban en Egipto, fue que Dios mandó a Moisés como caudillo para que los liberara. Y ahora le están en oración reclamando a Dios por qué los había sacado. Nota cómo a veces las oraciones se contradicen. Y esa contradicción no es otra cosa sino la perturbación en que la gente anda. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Verso 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? ¿Qué gente? 430 años de esclavitud. 430 años sirviendo en Egipto, y lo único que habían acumulado era malestar, afrenta, dolor, pobreza. Y ellos decían: queremos seguir sirviendo en Egipto, queremos ser siervos de Egipto. Es la mentalidad egipcia, la mentalidad de esclavitud, esa mentalidad que tiene que romperse. Es la estructura pensante que tiene que destruirse para poder entrar en una dimensión diferente de la vida. Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto lo tenían ahí adentro. Una cosa es salir de un lugar y otra cosa es que el lugar salga de uno. Hay gente que ha salido físicamente de lugares, pero eso no significa que todo ha cambiado, porque todavía el lugar, la trascendencia y la influencia se mantiene en su vida. Esta gente vivía en esa situación. Bueno, avancemos por favor. Verso 12, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en este desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová, que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más
para siempre los veréis. Esta es una palabra profética, esta es una palabra de fe. Jehová peleará por vosotros. Diga, Jehová peleará por mí. Dígalo 3 veces, Jehová peleará por mí. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Las puertas del infierno no prevalecerán contra tu vida. Se puede levantar el infierno con bocaradas de maldiciones, pero ninguna de esas maldiciones nos alcanzarán. Porque el poder de la bendición que Dios ha puesto en nosotros contrarresta la maldición. Tampoco me entendieron eso. Jehová peleará por nosotros. Dígalo, Jehová peleará por nosotros. Dígalo 3 veces, Jehová peleará por nosotros. Jehová peleará por nosotros. Jehová peleará por nosotros. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé, pero Él lo va a hacer. No me interesa saber cómo lo va a hacer. Dios lo va a hacer, porque Él ha dicho. Ahora, mire el versículo que viene. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Note que no era el momento para orar. No era el momento para orar. Si hacemos oraciones y oraciones día tras día, día tras día, día tras día, es posible que su oración lleve un alto contenido, un alto porcentaje de fe. Pero si usted no hace sino orar y no se levanta a actuar, no va a pasar nada. Este no era momento de hacer una vigilia de oración. Este no era el momento de convocar un día de ayuno. Ese no era el momento para orar. Ese era el momento para actuar, porque si ellos no actuaban, los egipcios los iban a destruir. Mire, cuando la gente se vuelve religiosa, confunde las cosas. El religioso es religioso porque anda confundido. Dígale al que está al lado suyo: salga de la religión. Dígaselo de nuevo: salga de la religión. Mire, el religioso anda perturbado. Uno de los prototipos de la religión están en el rey Saúl. Saúl era el prototipo del religioso, con un espíritu religioso impresionante. Y un día, cuando tenían que enfrentar al enemigo, que eran los filisteos, y estaban frente a frente los campamentos para la batalla, ¿sabe qué hizo Saúl? Pensó religiosamente y él dijo: bueno, proclamo ayuno y nadie puede comer ni beber nada hasta que yo les ordene. El pueblo estaba desfalleciendo. El pueblo en la montaña, el campamento del ejército de Israel había entrado en desfallecimiento, había perdido las fuerzas. Algunos, por el cansancio, ya ni veían. Su mirada estaba borrosa, no había visión, porque el hombre religioso llamado Saúl, el rey, por decreto había dicho: no coma nadie hasta que yo les mande, porque vamos a ayunar. Qué torpe. El ejército en el campo de batalla no puede aguantar hambre, tiene que alimentarse para enfrentar a su enemigo. Su hijo Jonatán, que no había oído el decreto, dice que mientras él iba con el paje de armas, vio que había un panal de miel, metió la vara y comió un poco de miel. Inmediatamente sus ojos se abrieron, su visión se esclareció, y este día el Señor le dio la victoria sobre los filisteos y acabó con el campamento de los enemigos. Jonatán y su paje de armas hizo lo que Dios tenía que hacer con el enemigo. A través de Jonatán se materializó ese pensamiento. Pero cuando Saúl se enteró de que alguien había comido miel ese día, ¿sabe qué dijo? Matémoslo. Vamos a matarlo, porque fue en contra de mi orden, fue en contra de mi mandamiento. ¿Y sabe qué le dijo el pueblo? ¿Cómo es posible que usted vaya a matar a aquel a través del cual Dios nos dio la victoria?
Pero el hombre había metido todo en la estructura religiosa y por esa razón en su torpeza andaba confundido. Dígale: Señor, dame discernimiento para conocer los tiempos. Dígalo de nuevo: dame discernimiento, Señor, para conocer los tiempos. Quiero actuar en el momento preciso, en obediencia a tu palabra. Yo quiero decirle que es tan importante que oremos y ayunemos. De mañana en 8 tendremos un día de consagración y llenura del Espíritu Santo. Y yo quiero que usted sea el primero en llegar aquí a las 8 de la mañana, con un corazón dispuesto para recibir de Dios una porción especial de su presencia. Pero no podemos pasarnos todo el tiempo sin hacer nada. Tenemos que entrar en acción. El Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Versículo 15: di a los hijos de Israel que marchen. Verso 16: y tú alza la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. He aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube de tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Verso 21: ¿qué hizo Moisés? Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Diga: esto es un milagro. Ese es un milagro. ¿Qué es un milagro? Esto es un milagro. ¿Quién hizo ese milagro? Dios. ¿En respuesta a qué? ¿En respuesta a qué? Este es un milagro. Diga: este es un milagro. ¿Quién hizo ese milagro? Diga: Dios es obrador de milagros. Pero el milagro fue la respuesta ¿a qué? ¿A la oración? El milagro fue la respuesta ¿a qué? El milagro fue la respuesta ¿a qué? A la acción. Pero la acción fue la respuesta ¿a qué? ¿A qué? El milagro es respuesta de la acción. ¿Acción de quién? De Moisés y el pueblo. De Moisés. Pero la acción de Moisés es el resultado de qué? O la acción de Moisés es la consecuencia de qué? ¿De qué? De obedecer una instrucción. Usted y yo podemos recibir mucha instrucción y andar siempre de talleres en talleres, seminarios, foros, diplomados, institutos y de todo, y tener en la casa una cantidad, una pared llena de títulos y una cabeza grande, pero eso no pasa nada. Si usted ha recibido la instrucción y quiere que eso le funcione, tiene que aplicarla con acciones. Cuando Dios nos da instrucciones, Él lo hace de la manera más clara y sencillamente posible. Porque Dios no nos complica la vida, nosotros nos complicamos solos. Si Dios dice es a la derecha, es a la derecha.
Si Dios dice es arriba, es arriba. Y lo dice muy claramente. Tenemos esta palabra escrita en nuestra lengua, en nuestro idioma. Y tenemos diferentes versiones, gracias a Dios, porque hay tantas traducciones de la palabra hoy día. Hace 30 años la única que teníamos era la versión antigua. Y eso tocaba leerla con un diccionario en la mano. Pero luego comenzaron a hacer las versiones, actualizaciones de la versión, y tenemos tanta facilidad para entrar a esta palabra hoy. Y Dios nos habla claro. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Cuál fue la instrucción de Dios para Moisés? Muy clara. Mira el versículo. Tú alza tu vara. No dijo la vara de Aarón, no dijo la vara de Coré, no dijo la vara de Judá, no dijo cualquier vara. Primero, alza tu vara. Esa es una instrucción y es muy claro. ¿Y qué más le dice? Extiende tu mano. Extiende tu mano. ¿Dónde va? Extiende tu mano sobre el mar. Son dos cosas sencillas. Alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Número 3. Entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Cuántas son las instrucciones específicas de Dios para Moisés? ¿Cuántas son? 3. ¿Cuáles son? 1, alzar la vara. 2, extender la mano. Y 3, dividir el mar. Así nomás. ¿Quién iba a dividir el mar? ¿Quién iba a dividir el mar? Dios. Pero ¿cuándo el mar se dividiría? Cuando Moisés hiciera lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Moisés tenía la seguridad en su corazón. Dios me ha dado la palabra y él ha dicho que los egipcios no nos van a alcanzar porque el Señor pelea por nosotros. ¿Qué tal si Moisés le dice al pueblo: Dios ha dicho que él va a pelear por nosotros, Dios se encarga de nuestros enemigos, entonces relajémonos? ¿Era tiempo para la relajación? ¿Era tiempo para sentarse en la poltrona y decir gracias porque nuestros enemigos ya cayeron? Mire, vivir en la palabra o basado en la palabra significa actuar o hacer conforme Dios dice que debemos hacer. Las acciones que anteceden a los milagros son acciones de fe, porque hay una fe para milagros. Yo les he dicho que la fe no es pasiva, la fe es activa. Una persona de fe es una persona activa, es una persona de acciones. Nunca el pasivo vive en fe, el pasivo se queda ahí estancado. Pero las personas que avanzan son aquellas personas que creen, pero lo que creen lo convierten en realidades a través de sus acciones, porque la fe es acción. Ahora, pero tenían que seguir la instrucción. Si Moisés toma la palabra de Dios, que es muy específica y muy clara, y comienza a razonar con base en esa palabra, no pasa nada. ¿Qué tal si dice Moisés: bueno, vámonos todos para el monte, vamos a buscar madera liviana y vamos a ver cómo hacemos unas, ¿cómo se llama? Unas balsas, y nos metemos al mar? Dios no le dijo: recoja muchas varas y haga balsas. Dios le dijo: tu vara, álzala, extiende tu mano y marchen. Eso era todo.
Si él le hubiera consultado a la congregación de Israel sobre el pensamiento de Dios, seguramente ellos lo acaban ese día. Porque nunca se iba a poder entender, nunca lo entenderían. ¿Cómo es posible que con la mano levantada y una vara, con eso vayamos a dividir el mar? Nunca hemos visto mares divididos y ahora nos sale con el cuento que el mar se divide. Mire, cuando Dios nos habla y si nosotros nos dejamos persuadir por lo que Dios nos dice, no consulte con nadie. Haga lo que Dios le dice que haga y punto. ¿No me entendieron? El problema es que a veces nosotros caemos ahí en el error. Dios me habló. Hermano, ¿qué piensa usted? Dios me dijo esto. Dios no me dijo que le pidiera consentimiento a nadie. Si Dios me habló, fue una palabra específica. Y si esa palabra específica yo la agarré y me dejé persuadir por ella, no tengo por qué pedirle al vecino el consentimiento. No, Dios me dice que lo haga, lo voy a hacer. ¿Eso significa que vamos a vivir sin ninguna cobertura de autoridad? No. Yo estoy hablándole que la autoridad de Dios a través de la palabra, cuando Dios le habla a usted algo muy específico acerca de su vida, acerca de su acción o la dirección que debe darle a su vida, no se ponga a razonar ni lo ponga en debate público. Si Dios le dijo a usted esa palabra que armoniza con esta palabra, porque ninguna palabra que Dios pone en nuestro corazón va en contra de la palabra escrita. Toda palabra que Dios nos habla por revelación está sujeta a esta palabra que tenemos en nuestras manos, las Sagradas Escrituras. No es cuestión de que un día resultamos por allá en la montaña y elevados y viendo platillos y tenedores y cosas así, y bajamos con unas tablas de revelación y decimos que esas tablas de revelación están por encima de esta palabra. Si hay algo que va en contra de la palabra escrita, esa palabra no viene de Dios, porque Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de orden. Entonces toda palabra revelada, ya sea a través de la profecía o cualquier otra fuente de revelación por el Espíritu Santo, esa palabra armoniza con esta palabra escrita. Ningún profeta puede levantarse a contradecir lo que Dios ha dicho, porque Dios no miente, Dios no está perturbado, Dios es armonía y su palabra concuerda. Si la palabra de Dios lo dice, hágalo, déjese persuadir. ¿Sabe qué hizo Moisés? Hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Alzó la vara. ¿Cuál vara? ¿Cuál vara? La de él. Alzó la vara. 1, 2, extendió su mano. 3, le dijo a los hijos de Israel: marchen, vámonos. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? ¿Quién dividió el mar? ¿Quién dividió el mar? Dice la Biblia en el verso 21: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. ¿Quién hizo que el mar se retirase? Dios, en respuesta a las acciones de un hombre. Es decir, milagros son resultado de las acciones de una persona de fe. Hay fe para milagros. Capítulo 5 del libro de San Lucas. Es el milagro de la sanidad de un hombre. Este hombre había estado por mucho tiempo paralítico. Jesús estaba enseñando en un lugar y dice la Biblia, verso 17: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea
y de Judea a Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. ¿Cuántos hombres fueron para ver a Jesús? Muchos. Ahí estaban los fariseos, estaban los escribas y había gente del pueblo. ¿Dónde estaba el poder para sanar? ¿Dónde estaba el poder para sanar? ¿Dónde estaba el poder para sanar? Lea el verso 17, la última parte. Dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿Quién es? Jesús. ¿Quién es Jesús? Dios. Jesús es la palabra. El poder está en la palabra para sanar. El poder para sanar está en la palabra. Si usted mira el Salmo 107, versículo 20, dice, y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Dónde está el poder para sanar? En la palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesús. ¿Lo está viendo? ¿Lo está viendo? ¿Cuánta gente enferma estaría en esa casa aquel día? Muchos. No cabía uno más. Y llegan 4 hombres cargando a un paralítico. Jesús estaba enseñando la palabra. Y llegan estos 4 y se encuentran con una gran multitud. La multitud era tan grande que estos hombres no podían llegar a donde estaba Jesús. Pero ellos sabían, si llevamos a nuestro amigo y lo ponemos delante de Jesús, que es la palabra, y sobre quien está o en quien está el poder para sanar, si ponemos al enfermo frente a esa palabra sanadora, a Jesús, la enfermedad tiene que irse. Y cuando llegan, no hay espacio, no hay por dónde, las puertas están repletas, gente, multitud ahí. ¿Qué hubiéramos pensado si nosotros estuviéramos llevando a ese paralítico? No había una ambulancia, no había una unidad médica ahí disponible. Esto se lo habían traído desde la casa, de pronto improvisaron una camilla, pusieron una sábana, lo agarraron entre los 4 y llevan a un... Qué difícil es mover a un paralítico. Y si la parálisis es total, bueno, es más fácil levantar a una persona cuando se cae y no ha sido paralítica, porque de todas formas sus músculos están funcionando. Pero una persona paralítica se vuelve como más pesada. Y cuando ellos llegan a la puerta donde está Jesús y ven que no se puede entrar, no sé qué hubiéramos hecho nosotros, qué hubiera hecho yo. De pronto hubiera dicho, mire, qué pena, amigo paralítico, lo intenté y llegué hasta aquí y de aquí no se pudo. No hay por dónde, nadie nos da paso, nadie nos abre paso. Qué pena, otro día será. Intentamos, lo hicimos, por lo menos lo intentamos, pero no lo logramos. Tal vez eso hubiera yo pensado. Pero ¿qué pensaron estos 4 hombres que llevaban al paralítico? ¿Se rindieron? Al ver la multitud, ¿se rindieron? Por el contrario, cuando el camino se pone más duro, los creyentes son más osados. Cuando las circunstancias se vuelven más tenaces, entonces los creyentes determinan caminar por encima de ellas. ¿No me entendieron? Dije los creyentes. Los no creyentes, ¿sabe qué hacen? Se rinden.
Pero ¿qué hicieron estos hombres? Dice que ellos tomaron la determinación de encontrar un medio para llevar a su amigo a donde estaba Jesús. Si todo lo que me rodea son imposibilidades y circunstancias adversas, no tengo por qué dejarme dominar por ellas, porque mi mirada no está puesta en las circunstancias, mi mirada está puesta en Jesús. Y siempre que yo miro a Jesús por la fe, encuentro soluciones. Diga, encuentro soluciones. Dígalo, encuentro soluciones. A veces nos enfrascamos en circunstancias y dejamos que la presión de estos problemas nos embote en la mente, se nos cierra todos, perdemos visión, perdemos motivación, perdemos todo y nos rendimos. Pero los que se rinden pierden la delicia del triunfo. Los que se rinden nunca podrán ver milagros. Solo las personas de fe, personas osadas, son las que pueden ver un nuevo amanecer en la vida. No me entendieron. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Dije que los incrédulos se privan de la delicia de un milagro, pero solo los creyentes osados son los que pueden ver un nuevo amanecer. En medio de oscuridad, en medio de tormentas, en medio de tempestades, somos los que decimos: no me quedo quieto, camino por fe, no por vista. Aunque las circunstancias son adversas, yo sigo caminando. Diga, sigo caminando. ¿Sabe qué hicieron estos hombres? Llevaron al paralítico hasta el techo. Imagínense las construcciones antiguas que no eran con placas de cemento. Generalmente las construían los techos con paja, madera. Y qué difícil es caminar por un tejado donde no tenemos algo bien sólido, ni la teja de barro siquiera. Si es difícil caminar sobre la teja de Ternit, porque de pronto se nos quiebra y nos vamos abajo. ¿Cómo es difícil tratar de subir por el techo de paja y bien empinado? Pero estos hombres dijeron: si por la puerta no se puede, no nos detenemos, vamos a hacer una abertura. Alguien dijo: si la montaña no se quita para poder ver lo que hay al otro lado en el valle, si la montaña no se corre, por lo menos la voy a taladrar para abrir un túnel, pero pasaré de todas formas. Diga, pasaré. Diga, pasaré. No me detengo, pasaré. Ningún obstáculo puede frenar su vida, ningún obstáculo puede privarlo de ver lo grandioso que es un milagro. ¿Sabe qué hizo este hombre? O mejor, estos hombres. Lo subieron al techo, hicieron una abertura en el tejado y bajaron el hombre hasta donde estaba Jesús. ¿Por la fe de quién se hizo el milagro? ¿Por la fe de quién se hizo el milagro? La Biblia dice: al ver Jesús la fe de ellos, incluyendo al paralítico. Porque el paralítico para llegar a donde llegó, tuvo que ponerse de acuerdo con los que lo iban a subir al techo, con su limitación y todo, pero por lo menos yo creo que les dijo: bueno, sí, hagámosle, vamos. No puedo hacer mucho, pero vamos. La Biblia dice que al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, levántate y anda. ¿Qué hizo Jesús? Soltó una palabra. ¿Y cuál fue la palabra? Levántate y anda. ¿Eso cómo se llama? Instrucción. El Señor le dio la instrucción. ¿Qué debía hacer el hombre? Levantarse y comenzar a caminar. Nota que aquí ya
los 4 que lo llevaban no entran en la escena y que la palabra es directamente hacia el paralítico, el Señor no le dijo a los 4, bueno, párenlo, bueno, hágale masajes, una terapia, póngale unas cosas para que fortalezcan sus pies. No, hay un momento en que nosotros tenemos que andar en el nivel de fe que hemos adquirido. Hay un momento donde la fe de mis compañeros ya no funciona, funciona en la fe que yo tengo. ¿No me entendieron tampoco? Si yo dependo de la fe de los demás, eso me puede servir hasta cierto punto. Tampoco entendieron eso. Usted no puede ser un dependiente de la fe de otros. Usted debe tener su propia fe, y su propia fe en acción lo lleva a los milagros. Ahora Jesús le dice al paralítico, levántate y anda. Mira, nadie más aquí en la escena, eres tú. Levántate y anda. ¿Qué piensan ustedes que hizo el paralítico? Pero ¿cómo me voy a levantar? Yo no puedo levantarme. Si subí al techo no fue porque yo lo hice, fue porque me cargaron. Pero el Señor le dice, mire, basta, terminó el tiempo de que lo anden cargando. Ya no dependa de que lo carguen, ni culpe a los que no lo cargan. Llegó el día para que dé sus propios pasos. Llegó el día de la iniciativa. Llegó el día para que usted comience a caminar. Ya no dependa de nadie. Este es su día, dice el Señor. Diga, este es mi día. Repítalo, este es mi día. Dígalo de nuevo, este es mi día. El paralítico no discutió con el Señor. Él le hubiera podido decir, Señor, yo no me puedo levantar. Estoy acostado tan indefenso como siempre. Él le hubiera podido decir, yo no me puedo levantar. Pero en lugar de discutir con el Señor, ¿sabe qué hizo? Comenzó a moverse. ¿Y el resultado? ¿Qué fue? ¿Cuál fue el resultado cuando él comenzó a moverse? El resultado fue un milagro, porque toda persona que se mueve con base en la palabra de Dios opera milagros. ¿Quiere ver milagros en su vida? Siga la instrucción de Dios. Haga lo que Dios dice que debe hacer. Si Dios lo dice, esa palabra es tan poderosa que lo sustenta. Apenas comience a moverse y todo reaccionará a su favor. Cuando este tipo comenzó a moverse ahí en el lecho, no podía caminar. Pero por la palabra, cuando el Señor le dijo levántate, el hombre no pensó 2 veces, sencillamente comenzó a moverse. Y al iniciar esos movimientos, la palabra de Dios obró el milagro. Una de las mejores definiciones de la fe es, si crees, vas a actuar. Si crees, vas a actuar. Mire, un creyente que se jacte diciendo yo soy un hombre de fe, yo soy una mujer de fe, y nunca se atreva a dar el primer paso, eso no es fe. Pero un creyente es aquel que actúa con base en lo que cree, porque fe es acción. Diga, fe es acción, fe es ahora. Aunque usted vea los muros todavía de la ciudad ahí, grite. Aunque usted vea el mar todavía ahí, extiende la mano con la vara y marche. Aunque usted vea todavía la imposibilidad en sus huesos, en sus músculos para moverse, pero por la palabra de Dios, sencillamente muévase. Eso marcará la diferencia. Eso lo destacará a usted como una persona de fe. Y comenzaremos a notar la vida de milagros, porque Dios honra su palabra. Su palabra no puede volver vacía. Póngase de pie, por favor. Fe es creer.
Creer es acción, creer es actuar. No discuta con Dios. No se trata de entender lo que Dios me dice para poder hacer. Yo parto de un hecho. Si Dios lo dice, lo voy a hacer. Si escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieres por obra los mandamientos, la palabra, la instrucción que te doy, dice el Señor, entonces te bendeciré. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Por qué no abre sus manos por un momento? Hay momentos para orar, hay momentos para actuar. Si yo necesito una respuesta milagrosa respecto a mis finanzas, Dios me ha dado instrucciones respecto a finanzas. Yo podría orar y ayunar muchos años para que mi situación financiera se liberara. Si no aplico los principios que Dios me dice, nunca se liberará las finanzas. Los principios son básicos: diezmar, honrar al Señor con mis bienes. Yo aprendí ese principio y comencé a aplicarlo y me ha funcionado. Hace unos 4 años entendí que yo podría caminar en fe con base en ese principio del diezmo, cuando Dios dice: yo abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunden. Yo creo esa palabra. Entonces yo le dije: Señor, si yo doy el diezmo, esa es una 10ª parte de todo lo que me voy a ganar o todo lo que me gano. Si me gano 100,000 pesos, mi diezmo son 10,000 pesos. Entonces yo puedo pagar por adelantado. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han pagado un artículo por adelantado para recibirlo después de unos días o meses? Hay quienes han comprado vivienda sobre planos, ¿sí? Pagaron y no les han entregado el apartamento ni nada. Pagó por adelantado, pero aseguró. Cuando pagó, aseguró precio. Por más que se incremente, hay un negocio aquí, hay un documento que me garantiza precio. Pago por adelantado. Entonces yo dije: bueno, yo quiero diezmar antes de recibir la plata. Y comencé a diezmar por adelantado 1 año. Yo diezmo 1 año adelantado. Mis diezmos son adelantados. Pero ¿sabe qué hago yo con eso? Estoy asegurando unos ingresos para el año. ¿De acuerdo? ¿Y de dónde va a venir el ingreso? No sé, no pregunte de dónde vendrá el viento. A Moisés le llegó el viento oriental y le dividió el mar. Yo no pregunto de dónde viene. Lo que sí sé es que Dios es fiel y que Él no miente, que su palabra permanece para siempre. Yo diezmo la última semana de cada año y aseguro mis ingresos para el año que comienzo. Me ha funcionado porque la palabra de Dios es veraz. Si yo me la pasara ayunando, llorando y no cumpliera con mi diezmo, mis finanzas estarían atadas. Pero Dios dice: traiga los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Alguien dirá: pero ¿de dónde si yo me gano el salario mínimo nomás? ¿Acaso Dios no puede hacer que las ventanas de los cielos se abran y venga la sobreabundancia en su vida? Cierre sus ojos, por favor. Vamos a orar. Quiero orar por los oyentes. Nos llamó María Rincón, María Larcón, Enilda de la Hoz, Teresa Contreras, Alicia Ovalle, Rubiela García, Verónica Vázquez, José Ricardo Sierra, María Polo, Estela Valdés, Luis Ruiz, Luis Garzón, Carmen Leguizamón, Alba Agudelo, Hernán Moreno, Luz Rodríguez, Marina Romero, María Gil, Doris Martínez, Fernando Garzón. Solicitan oración por sanidad. José Ricardo, su esposa, le diagnosticaron cáncer y declaramos un milagro de sanidad
sobre ellos conversión y restauración. Cierre sus ojos, por favor, y oremos a Dios. ¿Sabe? Todo es posible. Diga, todo es posible. Solamente cree. Si hay alguien que todavía no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo y hoy quiere hacerlo, permítame orar por usted en esta mañana. Levante su mano derecha para orar por usted si quiere aceptar a Cristo como su Salvador personal. Los oyentes, coloquen la mano sobre su corazón donde quiera que se encuentren y repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, creo en ti, tu palabra es la verdad. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Lávame con tu sangre y límpiame de todo pecado. Me arrepiento por haberte ofendido. Quiero cambiar mi manera de pensar. Mi vida está en tus manos. Señor, gracias. Gracias, Señor. Espíritu Santo, lléname con tu presencia. Quiero serte fiel de hoy en adelante. Gracias, Jesús. Amén.